Bienvenidos a esta continuación del seminario Los retos de la seguridad colectiva, los retos de la salud colectiva y la seguridad social, y los cuidados en la República Dominicana. Esta mañana tenemos el tema retos del sistema de pensiones y seguridad social y protección social en la coyuntura post-pandemia en la República Dominicana. Y para ello contamos con personalidades sumamente importantes que han estudiado y trabajado el tema, ¿no? Cosas sumamente importante para nosotros y nosotras en este momento en la región y en nuestro país. Tenemos para iniciar este tema en estos momentos a Berenice Ramírez, licenciada en Sociología, maestra en Estudios Latinoamericanos, con doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM. Posgrado en Desarrollo Económico y Planificación y Políticas Públicas en América Latina. Y pues Chile, coordinadora de GT, Seguridad Social y Sistema de Pensiones. Berenice es una de las que tenemos para esta mañana. Además, también tenemos a Bienvenido Cueva, asesor en seguridad social de las centrales sindicales, es director de planificación y desarrollo de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la DIDA. También tenemos en la segunda parte, que me fui a la tercera, a Rosana Mazzola, directora en Ciencias Sociales, magíster en Administración y Políticas Públicas por la UBA, licenciada en Ciencia Política, se formó en Desarrollo Comunitario Participativo en Japón, en Cooperación Sur-Sur en India y en Evaluación de Programas Sociales en Brasil y en Uruguay. Docente en la UBA, Flaxo, Universidad 3 de Febrero y Universidad Austral de Argentina. También tenemos al licenciado Jeffrey Lizardo, en Economía, licenciado en Economía, egresado de la Universidad Pontificia Madre y Maestra, la Ucamaima. En el año 1987 realizó una maestría en bioética en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTE. Fue gerente financiero y administrativo en el Seguro Nacional de Salud, SENASA, desde febrero de 2015 hasta mayo del 2017 y gerente de servicio de salud desde mayo de 2017 hasta agosto del 2020. Esas son partes de las personas que tenemos en el día de hoy en los diferentes paneles del tema que tenemos para hoy. Un tema sumamente importante, ya que trata prácticamente la vida de la persona, que inicia, como dice el compañero Prácede, a partir de los 65. Dice que esa es la primera juventud, dice, que inicia a los 60. Y en ese momento es que termina, ¿no?, la vida laboral de las personas en nuestro país. Y situación que se agrava para la mayoría de nuestra población, ya que no cuenta con los recursos necesarios, con la asistencia necesaria para seguir llevando una vida digna junto a su familia en nuestro país.
Es un tema que me parece que por la calidad de las personas que van a hablar y que van a trabajar en esta mañana, nos va a dar mucha luz para ver qué es lo que tenemos que seguir desarrollando para cambiar la situación de injusticia en que vive el pueblo dominicano. Y como vimos ayer en las diferentes participaciones, que la mujer es una de las más perjudicadas en las diferentes situaciones que vivimos de protección. Vimos que una gran cantidad de personas, de población en nuestro país, vive del mercado informal, Por tanto, no tiene acceso a una seguridad social, no tiene acceso a un aporte para llevar una vida digna después que termina su ciclo laboral, ya que aquellos que tienen un aporte mínimo de pensiones son aquellos que cuentan con un patrón que paga su seguridad social. Pero también creo que ha habido aún más injusticia en nuestro país a partir de que entra la ley de pensiones, que deja fuera una cantidad de personas, por ejemplo, como yo, que tengo más de 30 años trabajando, pero no trabajando para el Estado. Porque yo, por ejemplo, le pregunto a Praxedes, ¿por qué tú sí pudiste entrar a la seguridad social y yo no? Si estábamos en las mismas condiciones. Pero yo estaba en el sistema viejo de seguridad social. Y él también. Pero a mí no me tomaron en cuenta para una pensión. Yo no entré como Praxedes a la seguridad social. Praxedes tiene una pensión mínima ahí. Pero yo no tengo pensión. Yo no tengo nada para seguir mi vida después de haber trabajado tanto. Tengo que seguir trabajando para poder mantenerme, ¿no? Aún teniendo ya 68 años que voy a cumplir. Entonces, esa parte de cuál es la razón, cómo se puede cambiar esa situación, que no es solo mía, estoy poniendo un ejemplo mío, ¿no? Pienso que mucha gente en nuestro país, una cantidad alta, se quedó en esa situación de que estaba en el sistema de seguridad social y que luego quedó también fuera y otro no. ¿Cuál es esa situación? Ver esa parte que a lo mejor podemos escuchar y entender un poco con los amigos y hermanos que vamos a tener en esta mañana tratando el tema. Eso es sumamente importante. Y que una cantidad alta también de inseguridad, de no protección, la tienen las mujeres en la República Dominicana. Hasta ahí voy a dejar estos comentarios. Creo que realmente es un tema de vida y lo estamos mirando, bueno, mirarlo en este momento es sumamente importante porque muchas personas están sufriendo esa situación en este momento de post-pandemia, sin comida, sin poder comprar los medicamentos que necesitan, aclamando solamente a la solidaridad de su vecino. ¿Qué es lo que podemos hacer en este momento? Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan importante
Y nada, vamos a darle paso a la licenciada Berenice Ramírez. Muy buenos días. Agradezco la amable invitación de este grupo de trabajo de la Frederick Ebert para discutir un tema, como señala Fermina, de gran importancia y que ha mostrado todas sus limitaciones con esta pandemia. Voy a hacer una presentación. Necesito que me habiliten, por favor, para mostrar una presentación. Está deshabilitada. Ya está habilitada. Gracias. Bien, en este evento, como señalaba Fermina, soy co-coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Seguridad Social y Sistemas de Pensiones. Mis actividades académicas se realizan en el Estudio de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde tenemos un rato discutiendo sistemas de pensiones. Me voy a concentrar en esta parte de sistemas de pensiones para dar un panorama general. Primero, señalar que ha quedado demostrado con la pandemia la debilidad quiero mover esto. La debilidad con la que encontró la pandemia las condiciones de salud de la población. Creo que esto es muy importante porque la cantidad de fallecimientos que hemos tenido en cada uno de los países también tiene que ver con las condiciones de salud con que la pandemia encontró. Al menos en el caso de México, el número de fallecimientos ha sido alto por las condiciones de salud. Somos uno de los países que estamos en el primer lugar de diabetes, de hipertensión, de obesidad, y esos tres elementos han sido determinantes para los niveles de mortalidad que se están presentando. Y por otro lado, la debilidad de las instituciones de seguridad social. Cabe señalar que como parte de las reformas estructurales de los años 80, tuvimos una disminución de inversión pública en las instituciones de salud, y eso ha traído como consecuencia que hayan encontrado una debilidad en el número de camas, en el número de equipos para poder atender, y se han tenido que realizar una serie de modificaciones en las instituciones para que se pueda atender este grave problema. Por otro lado, además de mostrar esta falta de atención a elementos sanitarios, también se ha mostrado la falta de ingresos ante riesgos del ciclo vital. Cabe recordar que la seguridad social se crea para atender los ciclos del riesgo vital, que son enfermedad, riesgos de trabajo, discapacidad, desempleo, vejez y muerte, ¿no? Y frente a estos riesgos del ciclo vital, pues es necesario contar con ingresos para poder enfrentarse. Señalaba que el haber priorizado una perspectiva de Estado subsidiario, que solo se ocupa de los más pobres que no pueden acudir al mercado a comprar atención a salud o seguros de pensiones, condujo a este desmantelamiento de instituciones de seguridad social públicos, profundización de polarizada distribución de la riqueza, y con un vínculo muy estrecho
entre mayores condiciones de vulnerabilidad y por lo tanto mayores dinámicas de enfermedad. También va quedando demostrado un elemento que tiene que ver con nuestra región, la franca crisis de los sistemas de pensiones contributivos de perspectiva laborista, porque casi en todos nuestros países la construcción de la seguridad social contributiva ha estado fuertemente ligada al trabajo asalariado subordinado. Nada más se incluye a los asalariados subordinados que tienen una relación contractual y se excluye otro tipo de formas de trabajo y de trabajadores, ¿no? Trabajadores del sector informal, trabajadores por cuenta propia, trabajadores que son incorporados por diferentes formas de trabajo, vía subcontrataciones, vía trabajo a distancia, vía trabajo por obra determinada, y todo este tipo de actividades laborales no tienen acceso a la seguridad social, y una característica de nuestra región latinoamericana, y que más adelante mostraré las diferencias, es esta cobertura de la seguridad social. Entonces, estas condiciones del mercado laboral son los elementos que nos conduce a señalar la imposibilidad que ha tenido la región de construir sistemas de pensiones universales, que incluyen todo tipo de trabajo, equitativos, que tengan resultados similares para el grueso de la población. Se vuelven a reproducir las diferencias salariales y se vuelven a reproducir las diferencias de género en términos de mayor inequidad para las mujeres. Se ha pretendido en los últimos 15 años avanzar en la cobertura a partir de la instrumentación de pensiones no contributivas, pero como sigue prevaleciendo en primer lugar esta perspectiva laborista, son apoyos que vuelven a reproducir inequidad, porque los montos son muy bajos, son focalizados, todos ellos están por abajo de los salarios mínimos, representan ni siquiera a veces el 50% de un salario mínimo. Si nosotros observamos los índices de cobertura en la región, vemos que se puede dividir entre cobertura alta en toda la región de América, donde estaría Estados Unidos, Canadá y Argentina, y una cobertura media estaría Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia y Costa Rica, una cobertura baja que estaría México, Panamá y Ecuador, y coberturas muy bajas donde estaría El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Honduras, Guatemala. ¿Por qué se hacen estos índices? Fundamentalmente se está tomando en cuenta la cobertura que se hace de la población en su conjunto, y nos habla de estas bajas posibilidades, como hablaba Fermina de su caso, que tienen nuestros países, e incluso llama la atención mi país, México, que está considerado dentro de los países de la OCDE, pero que está en los últimos lugares en términos de cobertura, por ese énfasis en cubrir solamente a los asalariados subordinados, y esto nos conduce simplemente a solamente incorporar el 35% de la población económicamente activa, y el resto queda fuera de los sistemas nacionales de seguridad social que dan protección en salud y que dan protección en pensiones. Como también sabemos, hay diferencias, hay países de América Latina que tienen por separado las instituciones de salud y por separado las instituciones que otorgan pensiones, pero tenemos otros, como el caso de México, Centroamérica y una buena parte de los países andinos, que está vinculada las instituciones de seguridad social, ofreciendo salud y ofreciendo pensiones.
Y si se hace este índice de transiciones entre lo que ha pasado entre el 2009 y el 2016, se puede observar que ha disminuido estas coberturas y estas posibilidades en la mayoría de los que en 2009 estaban catalogados como países con una cobertura alta, que pasaron a una cobertura media, como es el caso de Brasil, Uruguay, Bolivia y Colombia, y casi en todos ellos bajaron. Los que estaban en cobertura media se fueron a cobertura baja, o en cobertura baja a cobertura muy baja, ¿no? Entonces, realmente esto nos dice que en los últimos años, en lugar de ir avanzando en la mayoría de los países, hemos ido retrocediendo en términos de cobertura, y las pensiones focalizadas, si bien aliviaron a una parte de la población, no fue una mínima parte de la población, y en muchos de nuestros países estuvieron vinculados a procesos electorales y por lo tanto a procesos muy pequeños. Un elemento también que quiero mostrar es por qué se ha fortalecido la perspectiva de las pensiones autofinanciadas y se ha eliminado esta perspectiva de seguridad social que nos habla de dinámicas solidarias, que nos habla de procesos que van vinculados con distribución de la riqueza. Y bueno, tiene que ver con este énfasis que se le ha dado a la capitalización individual de administración privada. ¿Qué han hecho nuestros países para hacer reformas? Primero, se ha destacado el proceso de envejecimiento, y es correcto, estamos en un proceso de transición demográfica, pero somos países donde todavía la media de población es población joven. Está en 29 años en el caso de México, y se ha enfatizado mucho este aspecto del envejecimiento para señalar que no hay espacios para sistemas de reparto, para señalar que lo que se debe prevalecer es la libertad de elección, la propiedad del recurso, la responsabilidad individual, y que por lo tanto la única opción es el ahorro forzoso, la cuenta individual de administración privada. Y aquí está por detrás una perspectiva teórica, económica, de economía clásica y neoclásica, que se ha considerado que los índices accionarios rinden más en una dinámica de financiarización mundial, sin observar que son las tasas de crecimiento de la fuerza de trabajo y de la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo lo que le daría sostenibilidad. Si en nuestros países todos aquellos que están fuera de la seguridad social, los trabajadores de la economía informal, los trabajadores por cuenta propia, si se consideraba el trabajo que realizan las mujeres en cuidado y se inscribieran a la seguridad social, por supuesto que habría elementos para mantener sistemas de reparto. Y en lugar de enfrentar esta debilidad estructural e institucional que caracterizó a la seguridad social, se empezaron a hacer reformas estructurales de cero, o sea, cerrando esas poblaciones que venían con sistemas solidarios y beneficios definidos, y se empezaron a crear nuevas poblaciones de jóvenes solamente en administración privada y cuenta individual. Y lo que vemos en estos momentos donde ya empiezan a madurar estos sistemas, como es el caso chileno, son pensiones muy bajas, y en el caso mexicano estaremos igual en los próximos años, donde las tasas de reemplazo, es decir, lo que significan las pensiones en relación a los salarios, están entre 20 y 25% del salario base de cotización, cuando las pensiones anteriores, las de beneficio definido, estuvieron representando entre el 60 y el 100% del salario base de cotización. Entonces, tenemos baja cobertura, vamos a tener bajas tasas de reemplazo y
además una gran dispersión de sistemas de pensión. Aquí retomo una gráfica del más reciente documento de la CEPAL, donde nos está señalando los ingresos por hora de la población ocupada de 15 años en adelante, y que muestra de alguna manera cómo sistemas individualizados reproducen pues la desigualdad, porque aquí podemos ver las diferencias de ingresos. Aquí están los años de educación, y en la línea más arriba son hombres no indígenas ni afrodescendientes, después hombres afrodescendientes, después mujeres no indígenas ni afrodescendientes, luego los ingresos de mujeres afrodescendientes, los ingresos de hombres indígenas y los hombres de mujeres indígenas. Entonces, la misma condición de trabajo, donde depende su procedencia, pues el nivel de ingreso difiere, y en dinámicas de individualización, pues es imposible que se logren mejores pensiones cuando arrancamos de salarios tan bajos y cuando arrancamos de estas desigualdades. Entonces, creo que lo interesante en adelante es corregir estas desigualdades de origen para que los resultados en términos de pensiones pues no reproduzcan estas desigualdades que estamos observando. Y por otro lado también vemos cómo la distribución en los empleos, ¿no? Las mujeres ubicadas en trabajos no calificados en una mayor proporción, pero también llama la atención cómo las mujeres están participando cada vez más en profesiones científicas e intelectuales, y lo cual también llama a un reforzamiento no solamente de la seguridad social, sino de todas las instituciones públicas como es educación, para tener una mayor participación y pueda crecer estas actividades con un mayor número de calificación de ingreso y de salarios. ¿Cuáles son los desafíos que tienen los sistemas de pensiones, y que es una reflexión para toda la región? Una es cómo ir superando esta perspectiva laborista hacia la consolidación de derechos sociales para el conjunto de la ciudadanía. Lo que hemos observado en la mayoría de nuestros países es, al menos con mayor énfasis en México, sé que en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Costa Rica, han avanzado más dinámicamente a una cobertura de más formas de trabajo, pero en el caso de México, Centroamérica y el Caribe, sigue fundamentalmente la incorporación de trabajadores asalariados, subordinados, urbanos y organizados. O sea, aquellos trabajadores que no tienen una referencia sindical, que les apoye a tener un contrato, que les apoye a que sean dados de alta a la seguridad social, no lo logran. Y en el caso de México, solamente el 10% de los trabajadores están sindicalizados. El resto no tienen esta posibilidad, y esto debilita la organización de los trabajadores para pedir su inserción a la seguridad social. Y por otro lado, nosotros no tenemos contemplados la incorporación de trabajadores autónomos, que en el caso de México como de América Latina cada vez crece más, ¿no? Las dinámicas que ha tenido el neoliberalismo se han reflejado en una disminución del trabajo asalariado o subordinado, pero en un incremento de trabajadores por cuenta propia y de los trabajadores que están en economía y en sector informal. ¿Cómo superar entonces? Yo señalo que es reconociendo todo tipo de trabajo, reconociendo el trabajo que se conoce comúnmente como sector informal, pero que se genera en la unidad económica de los hogares, ¿no? De hecho, todos los trabajadores que salen a vender, ya sea alimentos,
ya sea textiles, ya sea cualquier otra artesanía que realizan, lo están realizando en la unidad económica de los hogares, se transforma en unidad económica, sus activos es el patrimonio de la familia y ahí realizan todo este tipo de alimentos y de productos que salen a vender a la vía pública y se está convirtiendo incluso ya hasta en un tercio de la actividad en muchos de los países de América Latina. Entonces, necesitan ser incorporados a la seguridad social y necesita ser incorporada también la actividad de las mujeres en cuidados y en reproducción de la vida, porque por eso es que llegamos a las edades adultas sin tener esta posibilidad de pensiones, porque no hay reconocimiento de todo el trabajo realizado en el hogar y en la unidad económica de los hogares. ¿Cómo financiarla? Pues ahí se requieren mecanismos distributivos a través de una modificación de los impuestos a la renta que realmente no sean que no sean regresivos como han sido hasta este elemento y ir platicando porque a veces resulta muy atractivo el contar con una cuenta individual, pero lo que significa esta perspectiva del autoaseguramiento, del ahorro forzoso y de solamente ir luchando por mínimos apoyos focalizados, orientados a mitigar la pobreza. Se requiere un fortalecimiento de pensiones públicas con responsabilidad estatal y ahora hay una gran discusión a nivel mundial sobre lo que ha pasado con esta pandemia y esta polarizada distribución de la riqueza, donde tenemos un aumento de pobreza, pero por otro lado una creación de millonarios vinculados con toda la distribución de recursos, fundamentalmente en grandes empresas que distribuyen como Amazon, como las industrias de Internet, porque todos estamos haciendo actividades pues a través de Internet, streaming y demás. Y ahí se requiere una distribución que permita primero enfrentar los problemas de la pandemia y después ir transitando hacia la construcción de instituciones más sólidas, ¿no? Hay una discusión a nivel también regional y mundial sobre la construcción de un ingreso básico universal que necesita la región perseguir, porque ahorita tenemos la pandemia, pero en meses anteriores también hemos tenido transformaciones en el mercado laboral, los impactos del avance tecnológico, hasta llevando a modificaciones en las formas de trabajo, en la organización del trabajo. Los más afectados son los jóvenes, los que tenemos un tiempo ya en el mercado laboral, quizás tenemos el privilegio de gozar con actividades laborales de tiempo, donde podemos permanecer y tenemos ya antigüedades. Lo que pasa en el empleo juvenil es que su movilidad es más dinámica y por eso les cuesta trabajo cubrir los requisitos para obtener una pensión. Porque aunque sean 25 o 30 años, en el transcurso de una vida laboral pueden significar más de 45 años, porque dejaron muchos meses sin cotizar. En esto, que esta construcción del IBU, de un ingreso básico universal, mantenerlo como una plataforma de apoyo para toda la población, más una construcción de impuestos a los demás altos ingresos, al capital financiero, a las grandes empresas de datos, de Internet y de entretenimientos, y reforzar, por otro lado, una segunda parte de una seguridad ante riesgos del ciclo vital, cofinanciados, con montos conocidos que den certeza, que sean solidarios, que sean incluyentes y que sean equitativos. ¿Por qué digo con montos conocidos? Que es lo que nosotros vivimos como pensiones de beneficio definido, porque le dan una certeza al trabajador. Ya sabe que a lo mejor se va a llevar el 50%, el 60%, a diferencia de una capitalización individual de administración privada que se deriva del riesgo financiero, de la rentabilidad obtenida, de las comisiones que le cobren, del tiempo de trabajo y que puede ser muy variable y que ahí reproduce las desigualdades entre aquellos que tienen un trabajo formal
estable, que van a lograrlo frente a aquellos que es la mayoría que tienen un trabajo con mayor inestabilidad y con menos salarios. Y en todo caso, mantener planes de empresas para altos salarios con ahorro individual complementario para aquellos que quieran tener un mejor resultado de pensiones. Yo creo que esto no se puede hacer solamente mantener estas pensiones, sino se fortalecen bienes públicos, instituciones públicas, espacios comunitarios, que den servicios de calidad a toda la población en salud, en educación, en saneamiento, en deportes, que forman parte de la seguridad social, porque tenemos aquí el ejemplo de otro dato, por ejemplo, diarrea en niños menores de 5 años, y vean ustedes las diferencias, todavía son altas lo que está sucediendo en niños, con saneamiento y en lugares donde no hay saneamiento, ¿no? Y tenemos aquí nuestros países, aquí está el caso de México, pero también tenemos aquí el caso de República Dominicana. Entonces ahí se debe de hacer un énfasis fuerte en instituciones públicas, en servicios públicos de calidad, y a veces se piensa nada más en el ahorro, pero lo que se debe de dar es primero saneamiento, condiciones sanitarias adecuadas para que realmente tenga una construcción de sociedad diferente. Y ya para terminar, quiero señalar que el COVID nos está haciendo una fuerte llamada de atención para situar el cuidado de la vida en el centro de las decisiones económicas. Esto sabemos que es muy difícil que los gobiernos con orientaciones neoliberales, con orientaciones más vinculadas a la riqueza que genera capital financiero, lo vaya a instrumentar. Y creo que es un buen espacio como este, el discutir, el de llevar este tipo de planteamientos a la sociedad en general, porque uno a veces pierde la esperanza cuando observa que ya hay desconfinamientos y la población o una parte de la población recurre rápidamente nuevamente al consumo. Cuando tenemos que pensar y reflexionar, creo que hemos tenido 9 meses ya de confinamiento, de lo que significa el cuidado de la vida, ponerlo en el centro de las decisiones económicas hacia adelante, porque creo que es la única manera de construir bienestar para enfrentar riesgos del ciclo vital y tratar de trascender hacia una seguridad humana, ¿no? Aquí se meten muchos elementos adicionales como dinámicas de violencia que también están agrediendo esta construcción de bienestar, y yo creo que un primer paso es este fortalecimiento de seguridad social universal que le permita a las personas contar con saneamiento, con salud y con ingresos frente a los riesgos del ciclo vital. Yo con esto termino mi participación y agradezco su atención y esperamos que esto genere preguntas, debate, cuestionamientos y propuestas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Berenice, por esa hermosa presentación que has hecho en esta mañana. Creo que arroja muchas luces para nuestra región, esperando que podamos continuar compartiendo esos conocimientos tan importantes que tiene. Y vamos a ver si creo que para el final es que vamos a tener las preguntas, ¿sí? Gracias, muchas gracias, Berenice, por tu participación. Para continuar, vamos a tener la presentación. Vamos a tener la presentación de Rosagna Mazzola, que ya presentamos en esta mañana, para continuar con el tema. Rosagna.
Gracias, Fermina. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. La verdad que es un gusto estar participando en esta mañana de esta actividad y poder compartir algunas reflexiones sobre un tema que tanto nos aqueja a América Latina y que tanto nos preocupa y nos ocupa, como es qué sucede con la seguridad social y hacia dónde va la agenda que tenemos que estar promoviendo o debatiendo. Así que muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, y por la organización de estos espacios que me parecen que son relevantes para que nos interpelemos continuamente y tratemos de mejorar las intervenciones que desarrollamos. Yo traje para compartir algunas cuestiones centrales, estructuradas bajo 5 puntos básicos que me gustaría plantear hoy. Una de cuál es el reto central que hablamos de partida y sobre el cual tenemos que desplegar diversas intervenciones y sobre todo que la seguridad social tiene un rol central en términos de que es una de las políticas básicas para generar procesos de redistribución y distribución del ingreso. El otro aspecto que tiene que ver con qué cuestiones se tienen que tener en cuenta para tener un derecho y derechos de seguridad social y las variables a considerar al respecto. Situar una vez que planteamos esto, cuál es la tendencia en la actualidad y revisar un poquito las políticas en contextos con los paradigmas que vienen teniendo lugar a lo largo del proceso histórico de los últimos años y después pensar la agenda en función de esto. Primero que nada, el reto central que tenemos en toda América Latina y sobre el cual la seguridad social tiene que intervenir y actuar es la desigualdad. Nosotros tenemos niveles de desigualdad amplios y persistentes. América Latina es la segunda región más desigual del mundo, luego de África subsahariana. Nuestra América Latina es muy heterogénea, aparte a su interior, y eso también en su marco nos obliga a prestar atención a algunas cuestiones nodales sobre esto, de que esta desigualdad no pega a todos por igual. La desigualdad de base que tenemos pega de modo muy diferente a las juventudes, a los géneros, a las infancias y a las adolescencias, y sobre todo se expresa a nivel territorial de modo muy diverso. Una cosa es qué sucede en las grandes metrópolis y otra cosa es cómo esto se expresa en los pueblos más rurales. Entonces eso me parece que es el punto de partida. Y en América Latina, pese a ciertas mejoras que ha habido en la reducción de la pobreza, la desigualdad apenas se redujo o hasta creció. Si bien a inicios del siglo XXI tuvimos ciertas mejoras posibilitadas por el desarrollo de las políticas de seguridad social y lo que se llaman los sistemas de protección social en la región latinoamericana, estas transformaciones han sido insuficientes y muestran avances y retrocesos y una gran heterogeneidad dentro de la región. Entonces, hoy por hoy hay una cuestión central donde el 10% más rico de la población continúa apropiando, para el caso de la región latinoamericana, prácticamente el 50% de la riqueza, y los sectores más vulnerables apenas concentran de este ingreso que producimos todos y todas con nuestro trabajo, de una porción muy ínfima que va del 2 al 7% del total de estos ingresos. Entonces, ¿cómo se modifica eso y cómo se incide sobre esta cuestión? Nos obliga a pensar que el reto no es solo que pensemos una agenda para modificar la pobreza monetaria o la indigencia en la región latinoamericana, sino que nos interpela a pensar una agenda mucho más amplia, donde pensemos en las causas que generan estos niveles de desigualdad y que no solo nos centremos en sus manifestaciones cuando suben y bajan los niveles de pobreza en la región latinoamericana. Esto que nos lleva a tener que pensar transformaciones muy estructurales y donde la desigualdad, la seguridad social tiene un rol a desempeñar central, donde no va a bastar lo que hagan los ministerios de desarrollo social,
sino que hay una transformación institucional a hacer por parte de nuestros estados, donde el Estado tiene que intervenir y no va a garantizar el mercado por sí mismo, como ya sabemos, una garantía de derechos a seguridad social para el conjunto de poblaciones y sobre todo infancias, adolescencias, géneros, que están siendo no considerados por estos sistemas. Y ahí es la cuestión siempre clásica de vamos a pensar en políticas más situadas en un enfoque asistencialista o vamos a promover derechos de ciudadanía, y ahí hay cuestiones muy diferentes en términos de los procesos a generar, y donde sí me parece central tener en cuenta que estas intervenciones no son políticas que hacen los estados, sino que todo derecho social no es una dádiva, sino que presupone la constitución de actores que se ganen el espacio político y que posibilite la implementación efectiva. Si nosotros no tenemos algún tipo de organización de los sectores sociales para demandar esto, lo que nos termina pasando es que tenemos transferencias sociales aplanadas, ¿no? Y cuando viene un cambio político, y en Argentina lo hemos vivido muy fuertemente con la gestión de Cambiemos, muchos de estos derechos empiezan a desarmarse, o siguen estando, pero en su composición interna sabemos bien que por más que los nombres perduren, hay variables centrales que comienzan a esmerilarse, ¿no? No basta que una política haya que eliminarla para que esa política pierda su valor. Entonces hay algunas dimensiones centrales para pensar en derechos a la seguridad social y al cuidado, que es otra agenda que la pandemia del COVID ha impuesto en primer lugar, porque todos y todas en algún momento de nuestras vidas requerimos de cuidados, alguien que nos cuide, y hay trabajadoras y trabajadoras del cuidado, que hoy por hoy no son valorizados por el sistema de seguridad social, y hay cegueras muy particulares que tienen nuestros sistemas institucionales. Una variable es que las prestaciones y las coberturas deben ser universales, y hacia eso es un horizonte, entonces uno debe evaluar cualquier intervención puntual que haga en términos de ese horizonte. ¿Está llegando al conjunto de la ciudadanía o no? ¿Está llegando, sobre todo en las poblaciones rurales, a los sectores más vulnerables? Porque sabemos que ahí no hay banco, o sea, hay un montón de cuestiones que cuesta muchísimo más llegar. ¿Qué pasa con las niñeces, ¿no? ¿Y qué pasa con los derechos de la niñez? ¿Tienen seguridad social garantizada hoy por hoy, sí o no? Lo mismo que pasa con las mujeres, sigue anclada más en el modelo familiar tradicional ligado al hombre como jefe de hogar, la seguridad social, o hay un reconocimiento de estos derechos. Y lo mismo otro de los sectores más ciegos en la seguridad social, que son las juventudes. Sabemos que las mujeres, las juventudes son los más informales y que tienen condiciones de mayor precariedad. Pero ¿qué hacen nuestros sistemas de seguridad social por este conjunto de población, y para no hacer intervenciones más asistenciales y garantizar desde la apertura a la seguridad social derechos para las diversas generaciones? ¿Qué pasa con la suficiencia de las prestaciones? ¿Qué pasa con esos montos? ¿Son suficientes en relación a qué? ¿O son montos que se actualizan más discrecionalmente, por decreto, conforme se puede, y demás? ¿Qué pasa en la amplitud de las prestaciones? O sea, un derecho de seguridad social, para que esté garantizado, tiene que tener un nivel de amplitud, que es algo bastante concreto que ahí planteó Berenice, por ejemplo, donde no va a bastar solo la transferencia de ingresos, sino que hay un montón de cuestiones aledañas vinculadas en salud, en prestaciones de vivienda y demás, que deben ser considerados y que deben ser articulados, sobre todo a través de diferentes mecanismos. ¿Y qué pasa en términos de la sostenibilidad política y la distribución de funciones que tienen estas intervenciones? Hay mecanismos tripartitos de donde se establezca esto y que se pueda realizar en un aseguramiento sobre el tipo de desarrollo de estas políticas que se están interviniendo o desplegando desde la seguridad social. Y en la inversión, la sostenibilidad financiera, ¿no? Ahí América Latina tiene un reto nodal en la progresividad y las reformas fiscales que tiene que dar para adelante,
donde ahí nuevamente hay agenda de temas que por ahí se hablan, pero que no hacemos tanto, ¿no? Esto que nos obliga a una agenda que va aún mucho más allá de los derechos y de los pisos de protección social, porque va a requerir transformaciones mucho más profundas, y está bueno que en el diagnóstico de partida lo tengamos en cuenta. Hoy por hoy hay 4 grandes enfoques que se están planteando, donde cualquier país de la región latinoamericana nos podemos ubicar más o menos cerca en el marco de alguno de ellos. Uno es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que la pandemia del COVID impresionó por los aires, ¿no? Hay que ver cómo se redefinen esas metas y la operacionalización para concretizarla, donde allí hay aspectos como eliminar la pobreza, erradicar directamente, llegar a la pobreza cero y demás, que la seguridad social tiene un rol muy nodal al respecto para dar en el marco de esa agenda, para ver si se está avanzando esa progresión de objetivos consensuados por 180 naciones del mundo o no, en términos de pensar la sustentabilidad de los cambios que se requieren. Otra es la agenda de la economía del cuidado y género, donde lo que involucra es una fuerte transformación de un sistema históricamente patriarcal y más ciego en cómo reconoce los valores y el aporte no remunerado que realizamos las mujeres al conjunto del PBI de nuestras naciones. Y eso involucra dar vuelta mucho de los sistemas de seguridad social y cómo están pensados, ¿no? Y cómo están estructurados y sobre qué modelo de familia están estos pensados, los mismos cada una de las intervenciones que nosotros planteamos. En América Latina, gran parte de los hogares tiene jefatura hogar femenina. En el caso de Argentina en particular, 4 de cada 10 hogares están a cargo de las mujeres, y estas mujeres trabajan y al mismo tiempo hacemos 1500 malabares con las tareas del hogar, y generalmente nada de esto es remunerado y reconocido, donde cuando discutimos derechos universales de ingreso, esto debiera ser parte de esa agenda. La otra orientación es la reorientación de los programas de transferencias de ingresos hacia pisos de protección social o hacia el enfoque de trabajo decente, o también los debates de ingreso ciudadano, donde a mí ahí me gustaría plantear que centralmente necesitamos avanzar en algún enfoque que visibilice más fuertemente la seguridad social y el derecho de seguridad social a las infancias. Cuando nosotros pensamos que la pobreza puede afectar a 40% de la población, por ejemplo en Argentina, pero en las infancias y adolescencias llega al 60%, bueno, nos interpela que nuestro sistema institucional de algún modo no está registrando eso. O sea, eso que se expresa en la realidad social también tiene que ver con lo que hacen o dejan de hacer nuestros estados por transformar esas realidades, porque sabemos que el mercado por sí mismo no va a generar esos equilibrios. Y el cuarto enfoque o la cuarta orientación que hoy por hoy está planteada es, y que no está tan desarrollada en la región, sobre la cual se podrían estructurar los cambios y transformaciones de políticas, es sobre el tema de la desigualdad y los fuertes niveles de concentración de riqueza y en los territorios. Las políticas hay que situarlas en contexto, o sea, más allá de que nosotros tengamos algunas vertientes para decir, bueno, esto hace un derecho a la seguridad social, estas son las variables que debiéramos considerar, nosotros no podemos olvidar que cuando uno empieza a gestionar en los estados, lo hace desde en algún proceso histórico que está allí presente y desde un conjunto de políticas que están presentes en la región latinoamericana, no es disociado de eso, ¿no? Entonces ahí algunos puntos para observar cambios materiales y simbólicos en las intervenciones es pensar cuál es el principio de justicia al que responden, cuál es el ideario de infancia, de familia, de mujer y de trabajadores que están allí presentes, qué modelo de provisión organizan los estados para proveerlo, y qué actores y tipos de lucha se van haciendo presentes en esto.
En el caso de Argentina y de varios países de la región latinoamericana, como Brasil, por ejemplo, si tomamos el caso de las infancias, nosotros podemos ver que han habido diferentes paradigmas que se han ido desarrollando y configurando en la región para garantizar los derechos, con alcances de la función distributiva del Estado muy diferenciales, algunos más marginales, otros más amplios, y otros más amplios, pero también con sus particularidades de configuraciones. Hemos pasado de una mirada más punitiva y más escueta de transferencias a través de hogares del niño y demás, no fortaleciendo a la familia como unidad de garantía de estos derechos, con el paradigma de la situación irregular, con el desarrollo de Vargas en Brasil o en América Latina, con el desarrollo más fuerte que se fue haciendo durante el peronismo, por ejemplo, en América Latina, o la mayor apertura que tuvo algunos lugares de la región latinoamericana, pero no todos, se sentó un paradigma más amplio de inclusión en los derechos de seguridad social, pero cuando miramos a las infancias había una idea normalizadora ahí atrás, que es lo que tienen muchos de nuestros sistemas de salud, de educación todavía, y sobre todo el modelo de familia que tiene la seguridad social en América Latina, que todavía está pensando en unas familias de otras épocas, ¿no? Y sobre eso se estructuraron derechos. En los 90, y que es algo que se fue replicando en muchos países de la región latinoamericana, apareció un paradigma de protección restringida. Bueno, el mercado va a garantizar prestaciones para el conjunto de la ciudadanía y el Estado se tiene que retirar de esto, y ahí es que afloraron los seguros privados y todas las provisiones más como que cada uno como pueda, ¿no? Bueno, este paradigma tenía un enfoque que era proteger restringidamente determinados derechos y lo que debe hacer el Estado y lo que no. En algunos países de la región latinoamericana se fue configurando a inicios del siglo XXI lo que yo llamo el paradigma de la protección ampliada, donde algunas prestaciones históricamente sectoriales y para unos pocos comenzaron a abrirse. Pero no terminó ese proceso, tampoco es el enfoque de derechos que uno quisiera tener, pero esto es lo que fue pasando. Y cuando miramos más en los últimos años, por ejemplo en Brasil y en Argentina, lo que fue tomando marco de nuevo fue nuevamente un paradigma de asistencialismo extendido que fue arrasando no solo con el área de seguridad social, sino con los diferentes componentes que hacen a la seguridad social en los países. Entonces tenemos distintas concepciones y distribuciones institucionales de nuestros estados que se fueron configurando, que muestran visiones de lo justo muy diferentes, y en ese marco es que la seguridad social se va jugando y va teniendo transformaciones. Ahora bien, ¿qué de esto cumplimenta cuando uno lo analiza las grandes variables y dimensiones en términos de seguridad social que antes yo contaba de que las prestaciones sean universales, que sean suficientes, que tengan amplitud, que tengan sostenibilidad política? Bueno, las políticas tienen lugar en contextos y en procesos históricos, y cualquier transformación que nosotros querramos hacer de esto, lo tenemos que pensar desde el punto de partida que tenemos hoy. Hay distintas concepciones de justicia distributiva que están presentes hoy, conviven todas estas hoy, y en algunos momentos históricos cobran más peso que otros según el sistema político que las encuadre, que no está disociado en absoluto. La conquista de derechos no siempre ha sido lineal, por eso la importancia central de cuidar cada una de las conquistas, y enmarcan y condicionan siempre lo que sucede por parte de los niveles subnacionales. Ahí me gustaría, para cerrar, plantear cómo avanzamos en función de este proceso histórico que apenas planteé allí, en un paradigma de derecho a la seguridad social, en la niñez y en las mujeres, muchas de las cuales, y prácticamente todas diré, son trabajadoras. Y ahí nos involucra empezar a situar una agenda un poco más amplia de relacionar la seguridad social con el derecho al cuidado, que implica tiempo para cuidar y reformas normativas a este respecto en todas las licencias parentales que se tienen que hacer desde la seguridad social.
servicios de cuidado, en términos de otros derechos que deben estar amparados y que no están siendo considerados por parte de nuestros sistemas de seguridad social también, aparte del dinero para cuidar y las transferencias más puntuales que se estén realizando. Otro enfoque es plantear, bueno, vayamos a un paradigma efectivo, promoción y protección de los derechos del niño, pero creo que debieran combinarse con varios aspectos a este respecto. Hay que revisar los montos, las coberturas, hay una estratificación muy fuerte en los componentes de la seguridad social de derechos para quién y para quiénes, muy heterogéneo, ¿no? Y sí me gustaría traer un tema que creo que en la región latinoamericana debiera tener cada vez más peso por el tema y el problema de las brechas de infraestructuras muy fuertes que tenemos, que es el de la infraestructura del cuidado. Si yo hablo de servicios para cuidar, o hablo de tiempos para cuidar, o de dinero para cuidar, también esto tiene que ser acompañado de un fuerte refuerzo de la infraestructura en centros de atención para la niñez, en servicios de salud que garanticen derechos universales, ¿no? Ahí es donde es una de las variables más subdesarrolladas, diríamos, o de las dimensiones de bienestar más subdesarrollada en la región latinoamericana, incluyendo dentro de esto qué pasa con el acceso al agua y las cloacas, que la pandemia del COVID hoy por hoy lo han mostrado muy en extremo, y que las grandes cargadoras de agua en el mundo siempre son las mujeres y las niñas, ¿no? En un barrio, en un asentamiento, quien lleva la manguerita y carga el agua y prepara para la limpieza, si no la tiene en la casa, esta carga de agua lo hacen generalmente las mujeres o hermanas que cuidan a hermanos, o que se encargan de los quehaceres del hogar. Me parece que sí hay todavía mucho para hacer en apropiación y derecho a la participación, y en particular hay un enfoque muy adultocéntrico en ciertas intervenciones que las seguimos diseñando los adultos y pensándolas desde los adultos. Y después hay un problema a la par que se está dando, que es el fuerte proceso de endeudamiento que están teniendo las familias. Entonces la seguridad social tiene que tomar alguna intervención sobre esto con los créditos más blandos. Y por último, la evaluación. Muy difícilmente podemos hacer intervenciones o políticas mejores si no incorporamos la dimensión de la evaluación de las mismas. Entonces, para cerrar, por ahí algunas preguntas: ¿a qué horizontes de justicia vamos? ¿Y quiénes promueven, sostienen y van a promover estos cambios? No mucho más, y gracias. Gracias, Rosana. Muchísimas gracias por tu participación, brillante participación que hemos tenido esta mañana. Tanto la tuya como la de Berenice son música, ¿no? Para los oídos que tenemos la necesidad de articular en nuestra región. Muchísimas gracias, y las preguntas estarán para el final. Vamos a motivar para ellos. Será importante que podamos estar pendientes para eso, ¿sí? Muchísimas gracias, Rosana. Vamos a tener el próximo participante. Fermina, danos un minuto, que parece que a Bienvenido se le volvió a caer la conexión. Ok. Gracias. Creo que podemos ir tomando algunas preguntas. Hay manos levantadas en lo que conectamos con Bienvenido de nuevo. Sí. Entonces, ¿podemos tomar alguna pregunta? Sí. Hay comentarios en el chat. Tú lo miras, yo no tengo acceso a ello aquí ahora. Sí. Sí, María Fernanda. Sí, aquí estoy leyendo. Las políticas públicas, bueno, hay un comentario de Lorenza, de que ella entiende que las políticas públicas en la región no están
funcionando de forma correcta. Y tengo una mano levantada. Ah, ya Bienvenido está acá. Bienvenido, ¿nos escucha? Parece que no todavía. Parece que no tiene... ok. Bienvenido, ¿nos escuchas? Tienes el micrófono, tienes que habilitar el micrófono. Okay. Ahora sí. Sí, tengo un problema con el internet, pero vamos a arrancar. Sí. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Bienvenido, bienvenido. Bienvenidos también aquí a este espacio, súper interesante. Y nada, el tiempo es tuyo a partir de ahora. Sí, le había pedido a María que me auxiliara para poner la presentación a la vista. Le di ahí, pues. Se fue. Sí, se la estoy poniendo. Bienvenido. Okay. Bien. Bien, ¿podemos iniciar? Sí. Ok. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Nos sentimos muy agradecidos como movimiento sindical de la República Dominicana de participar en esta importante actividad auspiciada por CLAPSO y por la Fundación Frederic Ebert. Importantes intervenciones previas, muy interesantes con datos, inclusive con elementos que nos da peso, le da más peso a la demanda que en este momento está planteando el movimiento sindical de la necesidad de establecer una reforma integral precisamente para que la seguridad social se convierta en un instrumento de protección social y, como plantean ustedes, que no sea focalizado solamente en los trabajadores formales, que son lo que nosotros representamos, pero también empujamos a que sean cubiertos de una manera universal todos los trabajadores, no importa que sean informales o formales. Bueno, en República Dominicana, en el 2018, el movimiento sindical elaboró una propuesta de reforma integral a la seguridad social a partir de identificar una serie de males y de falencias que estaba ya dejando ver el modelo de reforma a la seguridad social que, como ustedes han explicado también, empuja a la participación del sector privado, específicamente del sector financiero, en el involucramiento de la administración de los fondos, así como la prestación de los servicios que el mismo manda. Y en esa época del 2018, en un acto del 1 de mayo, el movimiento sindical le planteó a un conjunto de senadores y diputados su propuesta de reforma integral. Hubo un gran debate, pero finalmente muchos de los aspectos importantes que se proponían en esa reforma no fueron tomados en consideración. A principio de año, a través de la ley 13-20, se estableció en el artículo 29 de esta ley de que se iba a crear una comisión para que se inicien los trabajos para plantear una reforma integral al actual sistema de seguridad social establecido por la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. A partir de ahí, hicimos todo un análisis,
evidentemente que a 19 años de la aprobación de esta ley, con la aprobación de los 3 seguros, el de pensión, el de salud y del riesgo laborales, observamos que los resultados de implementación de este sistema, sustentada en la administración de los riesgos de salud y pensiones por el sector privado y financiero, los resultados a evaluar dejan mucho que desear, dentro de lo que podemos destacar un elemento importante. Cuando se discutió la ley, se establecieron 3 regímenes de afiliación y financiamiento. Uno que tenía que ver con la parte contributiva, otra que tenía que ver con la parte subsidiada, y específicamente los trabajadores por cuenta propia y del sector informal de la economía, donde se planteaba también su afiliación teniendo un financiamiento bipartita. Uno que asumía el Estado como empleador de este sector, y otro los aportes que hacían estos trabajadores del sector informal de la economía por cuenta propia, para también estar en el sistema dominicano de seguridad social y no solamente recibir el derecho a la atención a la salud, sino también a recibir una pensión justa y pasar a recibir la cobertura del seguro de riesgo laboral. Un elemento muy importante porque los trabajadores informales y por cuenta propia están muy sujetos a tener accidentes del trabajo o adquirir enfermedades profesionales que actualmente no se le garantiza a través del sistema dominicano de seguridad social. O sea, a 10 años de implementación de esta reforma se planteaba que ya el 100% de los trabajadores, así como de los ciudadanos y ciudadanas, estarían ya afiliados al sistema. ¿Puede continuar? Bueno, no sabía que lo podía manejar de aquí. Bien, en un estudio que hizo Carmelo Mesa Lago sobre la alta tasa de los gastos de bolsillo en los hogares, si analizan el siguiente cuadro, observan que República Dominicana, en ese estudio realizado en el año 2001, publicado en el 2005, es el país que tenía el más alto gasto de bolsillo. O sea, de cada 100 pesos invertidos en salud, del bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, de los trabajadores y las trabajadoras, se aportaba, se gastaba el 56.5%. Si analizamos lo que fueron los hallazgos que encontramos en la implementación del actual modelo, con relación al seguro familiar de salud, a 13 años de su entrada en vigencia, evidentemente la población se muestra inconforme con los resultados del mismo, destacándose los siguientes aspectos. Se tomó como base que se iba a impactar en el alto gasto de bolsillo por parte de la población. Sin embargo, como señalamos, a 13 años de su entrada en vigencia, todavía se mantiene un alto gasto de bolsillo que ronda actualmente por el 46%. Considerado todavía como uno de los más altos de América Latina y del cual la población afiliada gasta el 60% en la compra de medicamentos. Cuando se inició el Seguro Familiar de Salud en el año específicamente 2008, a 2 años de su implementación, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, que es un mecanismo que tiene las funciones de orientar a la población, a los ciudadanos y ciudadanas sobre sus derechos y deberes, también tiene el mandato de defenderlo en caso de denegación de derechos, ya sea mediante consulta y orientación legal, o ya sea en acompañamiento ante los tribunales que se tenga que llevar o cualquier tipo de demanda. Y, por ejemplo, en ese estudio, el 77.69% de los afiliados entrevistados indicaron haber realizado algún pago por la atención. Aquí tenemos, por ejemplo, unas gráficas donde establece el porcentaje de afiliados que pagaron por atención y podemos observar que el 1.28% de la población afiliada consultada pagó diferencia en consulta médica, que a pesar de que la emergencia estaba cubierta por un 100% por parte
de los administradores de riesgo de salud, un 12.9% de los entrevistados pagó emergencia o se le cobró dinero por adelantado para poder ser atendido en las emergencias, fundamentalmente de las instituciones de carácter privado. Otro aspecto a destacar que el 88.46% de las personas pagó por algún nivel de hospitalización. También el 87.88% pagó por parto, el 85.0% por cirugía, el 90.55% en medicamentos, por la compra de los medicamentos, y el 83.8% también pagó por algún diagnóstico realizado. Evidentemente, evaluando el modelo de atención a la salud, existe discriminación en los pensionados, a pesar de que en la misma ley establece en su artículo 23 que tienen derecho a ser afiliados al régimen contributivo, porque son personas del área del régimen de carácter contributivo que se pensiona. Sin embargo, ha encontrado obstáculos en la implementación de este derecho por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social. Se mantienen los inconvenientes para atender a la persona, precisamente por el pago de diferencia. En muchos casos, esta situación impide el acceso a la atención a la salud del afiliado y sus familiares que ganan bajos salarios. Como en los centros privados se cobra por consulta, por laboratorio, por estudio diagnóstico, por internamiento, entonces evidentemente que esos trabajadores que ganan bajos salarios no pueden ir por ese tipo de razones a ser atendidos en este tipo de instituciones. Bien, un elemento también importante en los hallazgos que encontramos como movimiento sindical es que el catálogo de prestación de los servicios comprendido conforme a lo que establece la misma ley en el Plan Básico de Salud no responde al perfil de demanda epidemiológica del país, generando esto importantes exclusiones en eventos de salud de gran frecuencia en la población afiliada a esta seguro. Que también hemos identificado que muchas personas asisten a los centros de salud, le indican los medicamentos para hacerse su tratamiento ambulatorio y precisamente por el alto costo que tienen esto, dejan de cumplir con el tratamiento. Evidentemente esto creando niveles de insatisfacción por parte de los usuarios y evidentemente un deterioro en su calidad de vida, ya que no puede en muchos casos cumplir con las recomendaciones de salud en función de tratamiento ambulatorio que le hacen los médicos o quienes le prestan algún nivel de servicio. De igual manera, una de las estrategias que siempre que se debatió fue la importancia de establecer los primeros niveles de atención. Evidentemente, su implementación tenía como objetivo desarrollar un impacto en los perfiles epidemiológicos del país. Estamos hablando de tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil, expectativa de vida, etcétera, etcétera. Evidentemente que la no puesta en vigencia de esa estrategia de primer nivel de atención tampoco está alcanzando los objetivos de variar, de tener impacto en los indicadores de salud, aparte del que se mantiene en un alto gasto de bolsillo, porque los trabajadores y trabajadoras y la población en general afiliada al sistema tiene que pagar cosas que según el Plan Básico de Salud son garantizadas de una manera gratuita a través de 13 programas establecidos. Evidentemente, con relación al sistema, sí, podemos pasar a pensión. Con relación al seguro de pensión basado en la capitalización individual, los estudios demuestran que al momento que se inicien a otorgar la pensión por vejez en el marco de esta modalidad, fundamentalmente el retiro programado y por de renta vitalicia será ínfimo, en razón de que se tendrá una tasa de reemplazo situada por debajo del 25%. Además que la misma, y en específico la de retiro programado, será de pago decreciente, donde el afiliado o la afiliada recibirá menos monto mientras pase más tiempo recibiéndola.
Según datos de la Superintendencia de Pensiones, que es el organismo encargado de supervisar y fiscalizar el sistema de pensiones, muchas de las solicitudes de pensión de discapacidad y sobrevivencia que han hecho los afiliados, evidentemente ha habido problemas para el acceso de los mismos. O sea, cada vez que un trabajador o trabajadora va a reclamar una pensión de sobrevivencia, se convierte en una carrera de obstáculos, donde la primera palabra que le dicen a ese afiliado es no tiene derecho o le faltan tales documentos, etcétera, etcétera. Por eso decimos que inmediatamente se solicita este tipo de prestación, se convierte en una especie de carrera de obstáculos para el afiliado o para la afiliada. Esto es un resumen estadístico realizado por la misma superintendencia. El sistema de pensión empezó en junio del año 2003 y desde ese año hasta el 31 de octubre, o sea, recientemente, este es el estado de la solicitud de las pensiones realizado hasta el 31 de octubre del actual año. Por ejemplo, se han solicitado durante ese periodo 18.781 pensión por discapacidad y solamente se han otorgado 12.287. Con relación a la pensión de sobrevivencia, que es el beneficio que debe recibir la familia de un trabajador titular o trabajadora titular fallecida, de 25.287 solicitudes, solamente se han otorgado 10.064. Por esa característica de este modelo de pensión excluyente y carente de solidaridad, es que la Organización Internacional del Trabajo, en un estudio realizado en el año 2018, ha planteado que el mismo debe de revertirse y plantea el fortalecimiento de la seguridad social pública junto con las pensiones solidarias no contributivas. Esto lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Y también plantea la necesidad de mejora en la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, que deben mejorarse los derechos de pensión y hacerlos más predecibles, o sea que usted sabe lo que está cotizando y también va a saber lo que va a recibir al término de su vida laboral, lo que permite esto a la persona disfrutar de una mejor jubilación en sus años de vejez. Por ejemplo, como elemento de información, hubo un periodo donde se impulsaron las privatizaciones de los fondos de pensiones en muchos países de América Latina y el mundo. Entre 1981 y 2014, alrededor de 30 países privatizaron total o parcialmente su sistema público de pensiones obligatorias. 14 de ellos se encontraban en América Latina. La privatización de las pensiones ha sido un elemento básico en la reestructuración neoliberal promovida por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, los bancos de desarrollo africanos y asiáticos, la USAID y las empresas de servicios financieros que obtienen el beneficio final. Si vemos en esta gráfica, estos fueron los países que se implementaron los sistemas de privatizadores de pensiones. En América Latina se destaca Chile, que fue el país que implementó por primera vez el modelo. Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia, México, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana. Fundamentalmente en Europa Oriental, o sea, la gran mayoría de países vinculados a la antigua Unión Soviética, se implementó este modelo privatizador en Hungría, Kazajstán, Croacia, Polonia, Letonia, Bulgaria, Estonia, Federación Rusa, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, Macedonia y la República Checa. En el caso del continente africano, se implementó tanto en Nigeria como en Ghana. Bien, hasta el 2018, hasta el 2018, 18 países revisaron sus reformas y revirtieron total o parcialmente la privatización de sus pensiones. Entre lo que podemos destacar, bien, países que modificaron este modelo,
Estonia, Letonia y Lituania, Hungría, Croacia y Macedonia, Polonia, Kazajstán, República Checa, la República Bolivariana de Venezuela, Bulgaria, Argentina, Nicaragua y Rumanía. Evidentemente, la gran mayoría de los países rechazaron la privatización a partir de la crisis financiera mundial del 2007-2008, momento que se evidenciaron los inconvenientes del sistema privado, tuvieron que ser los mismos corregidos. ¿Cuáles países todavía tienen el modelo? Vamos a ver. Bien, todavía mantienen el sistema privado a la fecha. Países como Chile, que tiene grandes problemas ahora, una resistencia de la población a este modelo. De igual manera, Perú, Colombia, Uruguay, México, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana. De igual manera, Panamá, Armenia, Nigeria y Ghana. Estos son los países que todavía mantienen el sistema privado de pensión. No, hay que resaltar que hay muchos países también que han empezado a hacer amagos, como se dice, para implementar el modelo privado. Es el caso de Brasil, que se inició una propuesta de reforma. Evidentemente no tengo información a qué nivel está, pero ha habido intento allí de sustituir el sistema de pensión de carácter solidario. Bien, las centrales sindicales de República Dominicana estamos afiliados a la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, CCCA. En la Plataforma de Desarrollo de las Américas, que promueve esta organización institucional, implementó y estableció la relación al eje relativo a la seguridad social universal y solidaria como derecho fundamental. En esta plataforma, específicamente en este documento de plataforma, en el numeral 135, la CCA plantea la necesidad de eliminar los modelos fundados en la capitalización individual, el lucro privado y la especulación financiera. Considera que es una demanda prioritaria para la clase trabajadora. Plantea que los estados nacionales deben de garantizar la protección social de toda la población. Los sistemas previsionales y de pensión basados en la capitalización individual reproducen y aumentan las desigualdades ya existentes en el mercado laboral. Las trabajadoras y los trabajadores en condición de informalidad temporales y Bienvenido. Me parece que a Bienvenido se le ha vuelto a caer la conexión. Vamos a dar unos minutos. Ok. Bueno, salió. Sí, Bienvenido, ya te la pongo de nuevo ahora que estaba viendo. Sí. Pero como lo que resta, puedo leerlo directamente de acá, si tú entiendes. Ya está ahí en la pantalla. Ok. Bueno, vamos a pasar a la otra lámina. Bueno, a partir de la pandemia que nos afecta, el COVID-19, la situación de los trabajadores y trabajadoras afiliados al sistema de capitalización individual se agrava considerablemente. Pues las informaciones que surgen día a día nos dicen que el actual sistema de pensiones ha perdido 300.000 cotizantes por esta crisis. Y que además más del 30% de los trabajadores y trabajadoras suspendidos perderán sus empleos. Para estos trabajadores y trabajadoras, la posibilidad de recibir el beneficio de una pensión evidentemente serán impredecibles.
Concluimos señalando que con esta propuesta de reforma, debo resaltar que el movimiento sindical retomó otra vez su propuesta de reforma del 2018, le hizo importantes revisiones y ajustes a partir de nuevas leyes aprobadas que impactan en la seguridad social, e iniciamos una coordinación con un conjunto de diputados para introducir por nueva vez la propuesta de reforma. La misma ya fue reintroducida y con el respaldo de 16 legisladores de los diferentes partidos representados en el Congreso. Evidentemente, esa propuesta consideramos que sienta las bases para iniciar todo un debate, para su promoción, explicación, para que la población conozca el rol que debe tener la seguridad social en el marco de la situación de salud y de perspectiva de pensión real que deben de recibir los trabajadores, que hagan conciencia de que la seguridad social es un real y debe ser un real mecanismo de protección social para todos y todos los ciudadanos, y que en este debate, en esta gran jornada, debemos de involucrar a todos los sectores populares, religiosos, de carácter sociales, gremiales, así como de la sociedad civil, que tengan interés de empujar las mejoras y aprobación de esta reforma de carácter integral que han sometido un conjunto de legisladores al Congreso, fundamentalmente de la Cámara de Diputados, y que de entrada ha tenido nuestro respaldo, que lo vamos a promover, que lo vamos a mejorar, que todavía entendemos que hay aspectos que deben ser incluidos, que tienen que ver con sectores excluidos actualmente, para así convertir, reitero, y en conclusión, esta seguridad social como un mecanismo de protección social en el marco de la crisis y no un mecanismo de exclusión social como realmente lo quiere implementar el sector privado que administra los riesgos, fundamentalmente el sector financiero. Muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestra visión como movimiento sindical con este tema de la reforma integral al sistema dominicano de seguridad social. Muchas gracias a usted, bienvenido por participar en esta mañana en tan importante tema, que es algo que tenemos que trabajar de manera sistemática, ya iniciando o reiniciando en estos momentos también un nuevo gobierno en nuestro país. Pienso que es un momento interesante para retomar los desafíos que como país tenemos. Muchísimas gracias por su participación. Bienvenido. Gracias. Feliz resto del día y las preguntas estarán para el final. Perfecto. Vamos a tener en este momento para continuar. Termina. ¿Sí? Nos acaban de avisar que lamentablemente no viene nadie de Prosoli, así que podemos pasar con las preguntas. ¿Y Jeffrey? No está. ¿No está? No. Ok, pues entonces con las preguntas te dejo a ti, María Fernanda, pero antes yo podría presentar algo de lo que han planteado los diferentes participantes. ¿Sí? ¿Puedo ahora? Sí, claro. Bueno, un poco hacer énfasis en lo que han sido las dificultades y los desafíos que han planteado los participantes en esta mañana con relación a dificultades planteadas por los diferentes panelistas. Vemos que se plantea para la región una baja inversión en salud, cobertura baja de pensiones, priorizar el ahorro individual en detrimento del sistema de reparto, no valorización del trabajo de cuidado realizado mayormente por mujeres. El sistema beneficia de manera significativa
es solo un 10% de la población dominicana. Los más perjudicados son las mujeres y los jóvenes y los afrodescendientes. El alto gasto de bolsillo, que asciende a un 60% de gasto en medicamentos. Barrera de acceso a la pensión cuando la persona se retira o se muere. Priorización de las pensiones. Esos son un poco las dificultades planteadas por cada uno, así tomando un dato apretado de tan ricas presentaciones que hicieron los panelistas. En los desafíos se plantea garantizar derechos sociales desde el Estado, poner el cuidado de la vida como centro de la acción política, lograr pensión universal y suficiente, transformar o refundar el sistema de seguridad social y las pensiones, la necesidad de una ciudadanía activa, participativa en la defensa por la salud y la seguridad social y los cuidados. Involucrar a todos los actores de la sociedad en la lucha por la transformación del sistema de salud y seguridad social y los cuidados. Eso es un poco un resumen de lo planteado por las diferentes participantes, María Fernanda, compañeros y compañeras, en esta mañana. Muchísimas gracias, Fermina. Tengo una mano levantada por aquí. Voy a habilitar a Lorenza para que pueda hablar. Señora Lorenza, ¿puede activar su micrófono? Señora Lorenza. Buenas. ¿Me están escuchando? Ahora sí. Bueno, yo pasión decir algo sobre lo que habló Bienvenido. Quiero decir que los pensionados entran en un entran en un seguro como específico, unos pensionados como son los de los guardias, los policías. Esos son los que entran a este seguro. Otra cosa es que en algunos centros de salud, como son las clínicas, las personas pagan un copago. Señora Lorenza, la perdemos por no le escuchamos. Hola. Ahora sí. No me están escuchando. Ahora sí les escucho. Bueno, sigo diciendo que hay clínicas donde las personas pagan un copago muy elevado. Hay médicos que para uno poder acceder a su espacio de trabajo, las personas tienen que pagar 1,000, 2,000 hasta 3,000 pesos para poder evaluarnos en la consulta. Eso es un gasto muy elevado. Hay que ver cómo se resuelve eso porque es un gasto de bolsillo muy elevado que está asumiendo la población. Y en esta están los seguros privados, porque ya en el seguro SENASA, las consultas como son en hospitales,
no tienen que pagar gasto de bolsillo en esa parte. Por los medicamentos, es porque los médicos hacen una prescripción de casas comerciales, donde esas casas comerciales, los medicamentos, como son supuestamente de marca, digo supuesta porque hay veces que uno compra en la botica y hace el mismo efecto, ese medicamento con una prescripción de una casa comercial, que el medicamento, o sea, el omeprazol, que tiene otro nombre, me puede hacer el mismo efecto. Otra cosa es que hay actualmente varios hospitales que los afiliados de seguros privados pueden acceder. Uno de ellos es el Juan Pablo Pina, otro es el Marcelino, donde allí se le trata exactamente igual a todas las personas, pero hay personas que no van a estos lugares, como el médico no tiene, bueno, la delicadeza de hablar un poco más, y también hay mucho más personal o los pacientes. Ellos dicen que no van a poder ir o no van conscientemente a chequearse y no tienen que pagar copago. Y hay parte de estas instituciones que son público-privadas, donde hay la infraestructura es mejor que muchas clínicas. Otro tema que quería decir es que el fondo de pensiones de nosotros está muy, pero muy mal, porque las personas que se mueren en el trabajo, mayormente los hombres, si las mujeres de esos hombres se casan, inmediatamente, automáticamente, supuestamente no tienen derecho a esa pensión, pero tienen hijos con esas personas que ya se murieron. No sé si me doy a entender. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Lorenza. Tenemos una pregunta en la caja que habla, cuestiona como si hay información sobre cuál país tiene mayor nivel de satisfacción con respecto a la seguridad social. Y tenemos otra, bueno, que eso es como muy particular para Bienvenido, sobre la conveniencia o no del avance del 30% de los fondos de pensiones que se está discutiendo. Entonces, me parece que sí podemos hacer una ronda de comentarios finales que puedan atender a estas, tomando en cuenta estas dos preguntas por cada uno de ustedes tres, para ir un poco cerrando el panel. Bienvenido, ¿quieres iniciar? Y lo hacemos en forma inversa. Bueno, estudio sobre el nivel de satisfacción puntual, por lo menos no tengo esa información a mano, pero evidentemente que a mayor gasto de bolsillo en pago a salud y en pago a medicamentos, la gente se va a sentir más insatisfecha en ese sentido. Pero evidentemente que la identificación con el modelo de atención en salud y en seguridad social, el ciudadano lo percibe según el acceso a los beneficios que tiene. Eso es número uno. Y dos, ¿qué gasto le genera el recibir ese tipo de prestaciones que plantea la seguridad social? Lo que sí en el cuadro, lo que están es, por ejemplo, el tema del gasto de bolsillo. Tú tienes países como Costa Rica, Cuba, Uruguay, que tienen bajo gasto de bolsillo con relación a la salud, pero tú tienes otros que
rondan por el 38, 40, 45, en el caso nuestro, en ese estudio, 56,50, que ahí los niveles, extrapolándonos, ¿no? No serían tampoco muy satisfactorios en cuanto a la evaluación. La otra es sobre la opinión que hay sobre el tema de la devolución del 30%. El movimiento sindical lo que está planteando el derecho al acceso de la educación, de la pensión pública, solidaria y que también sea más o menos garante de la protección final del trabajador o de la trabajadora. Por eso hemos dicho, lo importante aquí es lo que va a recibir la persona finalmente como derecho a la pensión. Y por eso es que estamos planteando, tomando como referencia lo que el estudio de la OIT, la realidad que estamos viendo también en el plano nacional, así como también en el plano internacional, que aquí la importancia es tener una pensión sustentable, tener una pensión que la gente sabe que va a estar protegido. El tema no es devolución. El tema no es devolución, aunque algunos países, la cuna de la reforma, que es Chile, ya se aprobó una devolución, no sé por dónde está la última propuesta. Por un lado leo que se aprobó una segunda propuesta, por otra parte leo de que el Senado la rechazó, pero en el caso de República Dominicana la posición del movimiento sindical es: queremos un modelo de pensión público, solidario, para que la gente pueda el resto de su vida vivir de una manera decente. El tema no es que devolvamos o no los fondos de pensiones, sino nuestro planteamiento es más estratégico. Derecho de una pensión pública y solidaria. Muchas gracias, bienvenido. Rosana, te paso la palabra, pero hay una pregunta para ti sobre cómo puede diferenciarse las cargas laborales o beneficios con una perspectiva de género. Bárbaro. Ahí me parece, digo, tenemos que hacer todo un proceso de traducción dentro de nuestros sistemas de seguridad social que en general tienen una mirada bastante tradicional, diríamos, y ciega en términos de género y en términos del conjunto de ciudadanías que tenemos, hasta para el LGBT o para las diversidades, están profundamente desconocidas, diríamos, dentro de las prestaciones. ¿Qué es lo que nos permitiría avanzar? Si nosotros hoy por hoy estamos dando discusiones vinculadas a un ingreso universal, una cuestión muy central a ese respecto es poder avanzar en ingresos universales, por ejemplo, con las mujeres y el LGBT. Digo, ahí es donde uno puede comenzar a dar transformaciones en este sentido. Y después, sobre todo, pensando en cómo se fortalecen o se igualan oportunidades para poder acceder a condiciones laborales equitativas para el conjunto de las mujeres, que eso, en general, por ejemplo, algo muy concreto, los programas de transferencias de ingresos tienden, o las políticas de transferencias condicionadas tienden a volver a colocar a la mujer en el rol de cuidadora, cuando lo que debiéramos estar apuntalando es que esas mujeres puedan insertarse laboralmente, y en todo caso sí el beneficio que tienen las garantías de seguridad social en términos de asegurar un ingreso por debajo del cual uno no tenga que ser explotada por la módica suma de nada, diríamos, en los montos de inserción. Pero hay que hacer todo un proceso de transformación, por un lado conceptual, de cómo definen a los sujetos de sus políticas las prestaciones de seguridad social, y quién tiene derecho a qué, y qué hablamos cuando hablamos de seguridad social con perspectiva de género, y por otro lado, cómo efectivamente esto no solo se traduce en un cambio cultural dentro de estos sistemas, sino también en una disposición de recursos económicos al respecto, donde ahí, como vemos, hoy por hoy está bastante desfasado. Digo, eso diría como a grandes rasgos. Y después sí, ver cómo en los programas de transferencias de ingresos condicionadas que se han desarrollado mucho en la región, son redefinidos en términos de la visión
de colocar a las mujeres nuevamente en su rol de cuidadoras, ¿no? Y eso tiene que ser cuestionado y tiene que ser replanteado cómo va a seguir para adelante ahí. No sé si alguna cuestión más. No, muchísimas gracias, Rosana. Berenice, te paso la palabra y, bueno, retomo un comentario que tenemos, una pregunta que tenemos aquí sobre cuáles serían como las dimensiones estructurantes de modelos de protección social que debemos aspirar en el siglo XXI. Sí, muchas gracias. Voy a dar un comentario final de algunas cuestiones que han estado preguntando por chat y esta última también, porque hubo una pregunta sobre medición de satisfacciones de la seguridad social, y aquí cabe recordar que los clásicos estados de bienestar de Europa que se mantienen con sistemas solidarios, siguen siendo los mejor evaluados los de los países nórdicos. Noruega, Dinamarca, Suiza, tienen estos, pues, Suecia, pero tienen esas posibilidades de cobertura, de mantener sistemas públicos y de ofrecer beneficio definido. Incluso cabe destacar que los Estados Unidos tienen una pensión pública universal, y que lo que tienen privatizado son las pensiones complementarias, pero se mantiene como pensión pública universal. Y que este cuadro que ponía Bienvenido sobre los países que han hecho reversión y los países que se mantienen en capitalización individual, también cabe destacar las diferencias que hay en la región, porque países como Uruguay y como Costa Rica tienen una pensión pública y tienen una pensión adicional vinculado con el sector privado, a diferencia de Colombia y de Perú, donde compite lo privado con lo público. Entonces tenemos grandes diferencias de cómo están funcionando en la región, y los que nos quedamos con nada más capitalización individual de administración privada. Y yo siempre hago esta observación, porque pueden haber capitalización individual de administración pública o de administración colectiva, pero aquí hago el énfasis en administración, capitalización individual de administración privada, porque esto significa que para el ahorro del trabajador va a depender de la rentabilidad que obtiene y, lo más importante, de la comisión que le cobre y de la compra de una renta vitalicia. Entonces, esos elementos ya vinculados con el sector de la renta, pues hacen mucho más pequeñitas las pensiones de los trabajadores, porque van a depender de estos factores. En esa dirección, es interesante volver a recuperar la importancia de sistemas públicos de garantía estatal y hacer una discusión a profundidad, como decía ya Roxana, sobre la discusión de los paradigmas. Nosotros hemos estado pasando del paradigma de seguridad social identificado como la protección que la sociedad, y aquí estamos hablando de la sociedad, ya estamos hablando de sistemas solidarios, nos llevaron a exclusivamente decir que las pensiones tienen que ser nada más autofinanciadas y que se tienen que hacer intervenciones para superación de la pobreza, de los que están en extrema pobreza. Realmente nos redujeron el concepto de seguridad social y tenemos que retomarlo como esa seguridad que otorga la sociedad. Y cuando decimos la sociedad, es una intervención de solidaridad intergeneracional y tomando en cuenta lo que ya señalaba también Rosana cuando nos hablaba de cómo están más desprotegidas ahora infancias, sectores rurales, jóvenes, que tenemos que, mujeres, ¿no? Darles toda esta incorporación para una seguridad social actualizada. Entonces yo creo que lo primero es mantener este tipo de discusiones
desmitificar lo que se nos ha venido imponiendo, de qué es el envejecimiento, que tiene que ser la responsabilidad individual, y volver a discusiones de la construcción de garantías sociales, estatales y públicas acompañadas de fortalecimientos de servicios públicos. Agradezco la invitación y con esto concluyo mi comentario. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Rosana, a Berenice, bienvenido por acompañarnos en esta discusión. Doña Fermina, yo le paso la palabra para que usted cierre este panel. Doña Fermina. Hola, María Fernanda. Bueno, agradecer a todas las instituciones, organizaciones que han hecho posible que este seminario se dé desde ayer, viernes y sábado. Agradecer a los y las participantes en esta mañana, que han sido brillantes. Y yo pienso que tú como anfitriona, María Fernanda, bueno, ver qué se puede hacer para una próxima intervención de ellos en otra actividad como esta para continuar, porque tienen conocimiento sumamente valioso, importante y necesario. Agradecer bastante a los panelistas, a Berenice Ramírez, a Rosana, a Bienvenido Cuevas. Muchísimas gracias por su participación en estos 2 días de trabajo sumamente valioso e interesante para la región y también para nosotros de manera específica, la República Dominicana, que estamos, al igual que la parte del mundo, ¿no?, sufriendo una post-pandemia que marca más a aquellos que tienen las dificultades de no contar con recursos para quedarse en casa, como lo dice el mensaje, ¿no?, que se ha venido trabajando durante estos meses. Pues muchísimas gracias para todos y todas de nuevo. Gracias por permitirme también a mí, como institución social del Colectivo de Salud Popular COSALUD, participar con ustedes. Muchísimas gracias. Feliz resto del día para todos y todas. Bueno, gracias. Nosotros en 5 minutos estaríamos iniciando el panel siguiente, que es el panel de cierre del seminario. Así que agradecemos si se quieren quedar a acompañarnos, pero también les entendemos porque sabemos que los sábados hay otras responsabilidades. Entonces, yo creo que en unos minutos estaríamos iniciando. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.